Muy buenas noches, empezamos señales, vamos a estar desarrollando aún más lo que ocurrió en el departamento de San Pedro, específicamente en este caso en la penitenciaría de San Pedro. Estamos hablando de 5 decapitados, ya la información oficial, 3 calcinados y un muerto por arma de fuego. Inicialmente se hablaba de 6 decapitados, pero hasta ahora el informe de la Fiscalía, al menos el acta que preparó la Fiscalía, estamos hablando de 5. Esto ocurría más o menos a las 12:30 del día de hoy, donde los sectores, en este caso del PCC y del sector del clan Rotella, se enfrentaban. Y como nos decía el director de Asuntos Penales, terminó ganando, entre comillas, el PCC con estas muertes. Era una muerte por venganza que estaba buscando tras la muerte de otro miembro del PCC en la penitenciaría de Atacumbú hace no menos de un mes. Escuchemos a la fiscala Fanny Aguilera, que hablaba mucho más temprano de esta situación, mientras vemos, antes de ir a la nota, estas imágenes, cuando los hombres eran sacados de la penitenciaría, llevados al hospital más cercano, en este caso, el Hospital Regional de San Pedro. ¿Los fallecidos? Sí, ya tenemos los datos de las víctimas del suceso de hoy. ¿Son paraguayos, no? Sí, sí, todos son paraguayos. ¿Qué edad más o menos tendría un promedio? No, edad todavía no tenemos, solamente los nombres que nos proporcionó un personal de la penitenciaría y un interno que tenía contacto con ellos y les conoce a cada uno, pero nombres. Todos son de Asunción, aparentemente. Zona central, sí. Que son trasladadoras. Sí, sí. Doctora, ¿qué van a hacer ustedes en la investigación? ¿Cómo van a hacer en este caso? Y mira, hay muchas diligencias que realizar. En especial vamos a estar dando énfasis en cuanto a cómo sucedió esto, desde qué momento, por qué, si el director en su caso tuvo alguna responsabilidad o no. Vamos a hacer una investigación exhausta de este caso. Se confirma que son 9 los fallecidos. 9 fallecidos. Ellos 5 son los decapitados. Así mismo es. Bueno, ¿qué pasaba más temprano? ¿Qué decía el director del hospital? Estaba preocupado justamente porque temía inclusive un rescate y pedía auxilio a la policía porque todos los heridos, en total 10 heridos, y estamos hablando de 9 muertos, estos 10 heridos llegaron hasta ese lugar y temía porque existe algún rescate porque ya tenían antecedentes de esta situación justamente en este hospital y justamente con un antecedente que tiene que ver con el primer comando capital. Recordemos el tema del clan Rotella, que ya en el 2016 se habían fugado de la penitenciaría y ya tenían claramente un enfrentamiento con los miembros del PCC, porque lo que nos decía el director de Asuntos Penitenciarios es que se dedican exclusivamente al narcotráfico. Estamos hablando de un clan que inició el conocido delivery de droga en nuestro país y ellos eran los que se estaban enfrentando hoy. Hablábamos también con el ministro del Interior y decía, bueno, hay muchas peleas y enfrentamientos siempre entre clanes, pero no previeron tampoco que tanto el clan de Rotella y el clan del PCC que estaban en la planta, ellos le llaman en este caso en la penitenciaría, planta A alta y planta B alta, o sea, estaban frente a frente en el penal, en la penitenciaría, estas personas, bueno, que terminaron con esta masacre realmente a los miembros del clan Rotella y muchos, inclusive algunos encargados, investigadores, alegan de que son los propios soldados del PCC que serían paraguayos los que de alguna forma, como forma de iniciación, valga la redundancia, terminaban cortándole el cuello a estos para demostrar su lealtad al PCC. Escuchemos al comisario que también hablaba más temprano sobre esta situación. Señor comisario, ¿es cierto que hubo fallecidos con heridas de arma blanca, en este caso de armas de fuego también? Bueno, lo que según se pudo precisar aquí en la morgue, hemos observado varias lesiones entre cortes, estocadas y no se descarta esas posibilidades, lo que el médico forense estaría presentando y ampliando su informe al respecto. Tampoco se puede saber todavía si son calibre potente o si son, calibre 22. No, claro, por supuesto, eso es imposible saber cuando que estamos observando lesiones de esta naturaleza, cuando son de armas de fuego, es imposible, sí. Pero sí con estocada, ¿y qué habrían utilizado en este caso, su comisario, para decapitar a estos 5?
Bueno, lo que nosotros hemos podido colectar son armas blancas de fabricación casera, algunos con suficiente filo, y presumimos que son esas armas que se hayan utilizado. En las mismas hemos encontrado huellas hemáticas. Ahora hemos colectado y estamos remitiendo al laboratorio criminalístico en Santa Rosa para su posterior análisis y poder descartar si realmente se trata de una huella hemática o son simples manchas de otras sustancias. Bueno, ¿y cuáles son las medidas de seguridad que se van a tomar hasta ahora? Conjuntamente el Ministerio del Interior está trabajando con el Ministerio de Justicia. Decía Juan Ernesto Villamayor hoy, justamente aquí en Noticias Paraguay, de que no tienen infraestructura. Independientemente a eso, si el Ministerio de Justicia les solicita a ellos más oficiales de la policía, así lo pondrán. Pero recordemos que los guardias de seguridad que están en las cárceles son pocos. Estamos hablando de gente que ni siquiera muchas veces está preparada para el cargo. En el caso de San Pedro y Licuamendillú, para esta cárcel en específico, para esta penitenciaría, teníamos 12 guardias para 450 internos, o sea, 12 guardias por turno. Es una locura, imposible que puedan manejar un motín cuando ya empieza la trifulca entre sectores como el PCC o sectores como conocidos también como este clan. El clan Rotella. Es imposible que 12 personas que tienen apenas escopetas puedan hacer algo. Ya directamente los propios guardias y autoridades del penal abandonan ese pabellón y dejan que ocurra lo que deba ocurrir, porque si ellos intentan hacer algo podrían resultar mal heridos o ser uno de los propios decapitados, como veíamos algunas imágenes realmente que recorren las redes sociales, que no se saben a ciencia cierta si son de ahí, pero se presume justamente porque son cinco cabezas que figuran ahí. No podían tomar, la policía no podía entrar a la penitenciaría. 100 antimotines, eran las 4 de la tarde, 3:30 de la tarde, fue ahí que recién la policía pudo hacer un cateo en general para poder de alguna manera retirar las armas que ellos encontraban, porque estamos hablando, se quemaron, se incineraron a 5 personas. Se decapitaron a 5 personas, entre ellas también quemaron a una y entre los calcinados también decapitaron a uno. O sea, todos contra todos más o menos fue en ese momento, pero la pelea la ganó el PCC, entre comillas digo ganó, ¿verdad? En medio de esta lucha diaria que hay en las cárceles, ¿verdad? Podemos volver a ver esas imágenes cuando iban saliendo los heridos. 2 de los heridos, que están graves, de los 10 en total, ya están en el hospital del trauma, con fuertes medidas de seguridad también. El resto tiene heridas, pero decía el director del hospital que no había mucha necesidad de trasladarlos. En cambio, estos 2 heridos que tipo 5 de la tarde, un poco más, llegaban al hospital del trauma, sí, efectivamente estaban totalmente entubados ya con mucha gravedad. Ahí también murió el 9º reo. Estamos hablando de un joven de nombre Bruno y que rondaría los 18 años. Es el único que no murió en unas condiciones muy fuertes como los demás, que murieron decapitados y también incinerados, ¿verdad? En medio de toda esta situación que se está viviendo, que se vivió en este caso en la penitenciaría de San Pedro, también hoy a la tardecita noche se registra otro hecho que tiene que ver con lo ocurrido en la penitenciaría de Tacumbú, ¿verdad? Hoy evidentemente un día de mucha agitación y de mucho trabajo para los policías y para el Ministerio del Interior y sobre todo para el Ministerio de Justicia, que tiene mucha tarea por hacer porque esta gente domina las cárceles, domina sus propios pabellones, es como si fueran sus propios territorios. Podemos escuchar, ya cambiando un poco más de tema, y ir a lo que ocurrió hoy en Tacumbú. Vamos a escuchar justamente al director de Tacumbú para ver efectivamente qué es lo que pasó ahí, cuál es la situación. Hubo un incendio, 2 heridos, lo confirmaba justamente en AM, uno de los comisarios y uno de los bomberos que escuchábamos recién decía que ya estaba controlado. Sin embargo, hay fiscales que fueron ordenados que salgan de la penitenciaría justamente por eso, porque todavía no se podía controlar la situación. Escuchemos a el director de Tacumbú, José Fernández. Bueno, la situación acá en Tacumbú tuvo unas precauciones, ¿verdad? Por lo que aconteció en San Pedro. Tuvimos un traslado de Oscar Rotella a emboscada. La situación está controlada, no hubo ningún motín, no hay ningún herido, mucho menos muerto. Ahora están cenando la población
estamos dialogando con ellos y está todo calmado por el momento, ¿verdad? ¿El motivo de la derivación de Rotella es una cuestión preventiva? Es una cuestión, claro, por seguridad para evitar que se repita lo de San Pedro, ¿verdad? Porque Javier estamos ahí hablando con él, estamos resguardándolo porque, como ya saben, es un enfrentamiento entre clanes. ¿Él permanecerá aquí o se plantea también la posibilidad de llevarlo a la emboscada? Estamos viendo la posibilidad también de ver eso. Voy a dialogar ahora con la gente de la agrupación, por eso les dije, déjenme contestarle y tranquilizarle a los familiares, ¿verdad?, sobre la situación de la población. Y lo otro es lo de Javier, más adelante le vamos a informar. ¿Hay un refuerzo en cuanto a seguridad, director? Claro, hemos pedido a la agrupación y también a la comisaría cuarta y que nos están ayudando. ¿Hay más integrantes del clan Rotella dentro, aparte de Javier? Sí, claro, en todas las penitenciarías están. Por otro lado, se habló en un momento de muertos y heridos y es lo que está reclamando también los familiares. Sí, no, totalmente falso. Si no, ya estarían acá yendo de ambulancia, ¿verdad? La situación está controlada, no hay heridos, no hay muertos. Los familiares dicen que ustedes quieren ocultar información. Sí, los familiares están en todo su derecho de opinar, ¿verdad?, lo que quieran, ¿verdad?, porque también comprendo, ¿verdad?, es una situación difícil, pero también tiene que comprender que nosotros no podemos estar dando información así alegremente sin confirmar los hechos. En cuanto al manejo de visitas y demás, director, ¿va a haber cambios esta semana? Hoy fue un día de loco, fue Día del Padre, tuvimos más de 2.300 personas como visitas, pero bueno, fue todo tranquilo, ¿verdad?, gracias a Dios. ¿No analizan cambios en la semana entonces, director, con esto? Se está analizando cambios desde que esta administración entró, ¿verdad?, porque como todos saben, este sistema ya no da más, necesitamos hacer varios cambios, pero no es de un día para otro. Por otro lado, hablamos de una fuerte represión. Ustedes comentaban que no hubo ningún motín, pero se vio una gran cantidad de efectivos policiales y de antidisturbios también aquí. Sí, se vio eso por el traslado de este señor, ¿verdad?, porque cuando se hace de traslado también los internos a veces malinterpretan. Bueno, se tuvo que pedir la ayuda de la policía, como es normal en esta clase de traslado, teniendo en cuenta el interno que fue trasladado, ¿verdad? ¿Usted solicitó reforzar la seguridad del penal teniendo en cuenta el antecedente de San Pedro? Claro, todos los días están los pedidos de refuerzo, porque como todos saben, estamos totalmente faltos de guardiacárceles, estamos sobrepasados en eso y todos los días tenemos ayuda de la policía y de la agrupación. Bueno, realmente un día de furia para lo que refiere a la actividad penitenciaria. Repetimos el número de muertos, 9 fallecidos tras el enfrentamiento del PSC y un clan conocido como el clan Rotella. Esto ocurrió en la penitenciaría de San Pedro por un lado y en la penitenciaría de Tacumbú, que vemos al lado izquierdo de la pantalla también. Se amotinaron los presos, quemaron colchones y la información oficial hay estamos hablando de 2 muertos heridos que llegaban con quemaduras, algunos con cortes, y repetimos, los fiscales se retiraron de Tacumbú por medidas de seguridad, teniendo que son civiles, pero están en los alrededores, me decían desde la Dirección de Comunicaciones del Ministerio Público, viendo en qué momento también pueden entrar, porque no hay policías, o al menos bastante policías que puedan ingresar en este momento, y una vez que se haga la requisa realmente va a haber algún tipo de seguridad para que los civiles, en este caso los agentes del Ministerio Público, puedan entrar a labrar acta y tengamos realmente los números reales de lo que ocurrió en Tacumbú. Mientras tanto, por lo menos sí tenemos los números reales de lo que ocurrió en la penitenciaría de San Pedro. Nosotros hacemos una breve pausa. A la vuelta vamos a estar hablando del caso Arrón, Martí y Colmán con los protagonistas aquí en Señales. Bueno, y ya como adelantábamos antes de ir a la pausa, vamos a hablar de esta buena noticia internacional que afecta de sobremanera, pero de forma positiva a nuestro país, y tiene que ver con la revocatoria de estatus de refugiados de Juan Arrón, Anuncio Martí y Víctor Colmán en este caso. Estamos con las protagonistas. Voy a saludarle primero a la dama, la señora María Edith de Bernardi. Muchas gracias, doña María Edith, por estar acá. Buenas noches, Patricia. Gracias a vos. Estamos con Enzo también, el hijo de la señora María Edith, otra víctima también del secuestro. Gracias, Enzo. Gracias, Patricia. Y con el Procurador General de la República, el doctor Cosia. Gracias, doctor, por estar acá. Gracias, Pati, por la invitación. Bueno, consultar primero a la señora María Edith.
¿Qué sintió? ¿Cómo se enteró de que efectivamente ya la Comisión Nacional, la CONARE, revocó el estatus de refugiado a estas 3 personas? Bueno, me sentí muy feliz, estoy muy contenta, ¿verdad? Con este fallo a favor de Paraguay. De hecho, yo estuve en la Corte Interamericana, estuvimos, y yo vine muy optimista de allá. Vi el trabajo de toda la delegación que se fue de Paraguay, del procurador, de todos. Muy de cerca estuve con ellos y realmente trabajaron excelente. Y por todo lo que yo pude ver allá en la Corte Interamericana, yo vine muy optimista. ¿De cuántos años de espera estamos hablando, María? Estamos hablando de 18 años de espera. ¿Usted creía que iba a haber un resultado como este? Sí, estaba optimista por lo que yo vi allá, ¿verdad? Por el cinismo de esta gente, cómo mentía de una manera impresionante. Para mí fue un teatro todo. Ustedes lo vivieron muy de cerca. Enzo, vos también estuviste presente en la sesión de la Corte, ¿no? También, sí. Ya. Fui con mamá, estuvimos juntos y participamos y pudimos ver todo. ¿Ustedes creen que eso tuvo mucha incidencia a la hora de tomar decisiones de parte de la CONARE en este caso? Sí, creemos que sí. Creemos que ese fallo a favor del Paraguay tuvo mucha incidencia. ¿Y tienen la esperanza de que efectivamente ellos puedan ser extraditados? Porque una cosa es lo que hay en los papeles, lo que se resuelve. Ahora lograr en la practicidad realmente lo que es el proceso, que ellos lleguen hasta nuestro país, sean juzgados aquí. ¿Hay algún visos de esperanza en ese tema? ¿Tienen algún tipo de temor? De hecho que ya le han quitado el estatus de refugiados. Ellos en este momento ahora están apelando, creo que. Y sí, estamos optimistas de que en algún momento van a venir, ¿verdad? Ahora, Procurador Sergio Cosia, ¿ustedes tenían información ya? De hecho que sí, la comisión había contado que había un dictamen, pero ustedes, ¿había dudas en lo que podía decir ese dictamen? Básicamente lo que a nosotros nos manifestaron era justamente que estaban esperando la resolución de la Corte. ¿Por qué? Porque cuando ellos contestan el pedido de levantamiento del estatus de refugiado, uno de sus argumentos en la contestación era que existía pendiente una denuncia por violaciones de los derechos humanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces sostenían como parte de su defensa que eso quedaría pendiente y que ellos todavía tenían calidades y existían hechos que podían dejarle con el derecho de tener la calidad y el estatus de refugiados políticos. Entonces una vez que ganamos la sentencia en Costa Rica, ya no quedaba ningún argumento para que el CONARE tenga para seguir esperando o rechazar nuestro pedido. Claro. Ante el agotamiento total de argumentos, el resultado era natural. Acá estamos hablando de 2 procesos totalmente diferentes. Uno que es la revocatoria de extradición y otro lo que vivimos hace, creo que 3 meses, tal vez, febrero, marzo, abril, mayo, 3 meses, un poquitito más. Enero. Exactamente, lo que fue la reunión, la sesión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde Arron Martí, el señor Arron, el señor Martí y el señor Colmán demandaban al Estado paraguayo por violación de los derechos humanos. Sí. Eso es una cosa totalmente aparte de la revocatoria de extradición, pero de alguna manera se entrelazan. Y acá se entrelazan, acá justamente se entrelazan, en este momento en el que ellos argumentan que mientras dure eso, ellos seguían teniendo la calidad de refugiados políticos. Porque parte de su estrategia siempre fue hacer ver esto como que era una cuestión política. Si ustedes recuerdan y nos remontamos a la audiencia, en todo momento el señor Arron decía, esto es una persecución política, esto es una cuestión política, porque nos acusaban de querer desestabilizar el gobierno, y entonces ellos querían pintarlo de ese modo. ¿Para qué? Porque ellos realmente lo que tenían eran 3 argumentos encubiertos. El primero, naturalmente, era una cuestión económica, quién sabe para qué, todos suponemos algo. Lo segundo era quedar fuera del proceso que se le sigue por el secuestro de la señora María Edith. Sí o sí querían quedar fuera, ya sea como coartada, porque ellos establecían momentos en que nosotros descubrimos que ellos decían, estuvimos en tal lugar y nosotros los colocamos con pruebas en otro lugar. Entonces, al descubrir eso,
ellos se quedaron sin argumento para decir nosotros no estuvimos durante la captura de María Edith. Claro. Y el tercer argumento naturalmente era sostener siempre una calidad de refugiados políticos con el argumento de decir todavía hay un juicio pendiente que nos deja la calidad de refugiados políticos. Y recordamos al juez chileno en la Corte Interamericana cuando hace el cuestionamiento a Arrón sobre todo, ¿verdad? Porque ellos tenían ese estatus justamente alegando la violación de los derechos humanos, la violación de la persecución política y varias cuestiones debido más, proceso. Que eso se cae en el juicio y lo hace notar el propio juez. Todavía no sabíamos lo que iban a resolver, pero escuchemos ese día que fue realmente inolvidable por lo que el hombre decía en ese momento y lo que se percató el juez chileno. Vamos a ver. Si no me equivoco, el presidente de la... En los primeros días de junio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos rechazó la demanda contra el Estado paraguayo, promovida por Juana Rom y Anuncio Martí por secuestro y tortura. El fallo es considerado sin precedentes y dispone que el Estado paraguayo no debe pagar indemnización alguna a los demandantes porque no es responsable de los hechos denunciados. Tras la decisión de la Corte, el siguiente paso de nuestras autoridades fue esperar la decisión del CONARE de Brasil acerca del refugio político otorgado por el vecino país a Juana Rom, Anuncio Martí y Víctor Colmán en el año 2003. El Estado paraguayo pidió el retiro de este estatus en 3 ocasiones anteriores, en el 2004, 2008 y 2010, todas sin éxito. Finalmente, el viernes pasado, el presidente Mario Abdo Benítez dio a conocer la decisión del Comité Nacional para Refugiados, CONARE, del vecino país. La votación fue de 6-1 y los afectados tienen 15 días para apelar el fallo y lo deben hacer ante el ministro de Justicia, Sergio Moro. Tengo también una primicia que te quiero dar. Ellos ya apelaron, no apelaron nada. Al conocer la sentencia, ya apelaron. ¿Y dónde están? Juana Rom se radicó en la localidad de Curitiba, estado de Paraná. Anuncio Martí reside en la ciudad de Dourados, estado de Mato Grosso do Sul. Y Víctor, el tercer buscado por la justicia paraguaya, vive en la actualidad en el municipio de Almirante Tamandaré, estado de Paraná. Ante el anuncio del CONARE, la Cancillería Nacional accionó de inmediato y envió en la misma tarde del viernes el exhorto de extradición vía valija diplomática. A Rom y Martí fueron reconocidos por María Edith Bordón como los implicados en su secuestro entre noviembre del 2001 y febrero del 2002. El Ministerio Público procesó a los sospechosos y cuando estaban por enfrentar juicio oral y público, se refugiaron al Brasil, donde se les concedió asilo político que ahora les fue revocado. Bueno, y en medio de todo esto también el pedido de los millones de dólares, estamos hablando de más de 100 millones, María Edith, que ellos pedían como una suma. ¿Cuál era la palabra que habían utilizado y se nos quedó? Simbólica. Quedó para la historia, eso es simbólico. Ellos pedían primero 50 y después fueron subiendo, ¿verdad? Algo así como 63 creo que era. 63 primero, sí. Y después llegaron a 123, me parece. Porque allá le involucraban, creo que al resto de sus familiares también, ¿no? Sí, también. Sí, claro, no, pero de hecho que el mismo Juana Rom, ahí en la corte, él pidió un monto específico. ¿En la propia corte? En la propia corte, sí. Y para los abogados también, tengo entendido. Sí. El abogado también después, al terminar la sesión, el abogado pidió también la parte que le correspondía, ¿verdad? Escuchemos eso, para recordar un poco, escuchemos, porque es importante tener estos antecedentes, porque fue como el colchón para que nosotros logremos que se revoque la extradición de estas personas. Vamos a ver. Yo reclamo personalmente, y el señor Martí lo hará en los alegatos escritos finales, una reparación por daños inmateriales, por daños morales y psicológicos irreversibles sufridos en estos últimos 16 años, una cifra de 50 millones de dólares, que reitero, es una cifra simbólica que tan solo quiere expresar la gravedad de los daños sufridos. Y en ese sentido, no
se corresponde con ciertos criterios o opiniones que se han vertido públicamente y que en general valoraciones estrictamente monetarias pretenden descalificar a los derechos humanos, a las organizaciones y defensores de derechos humanos. Entonces, ese es mi testimonio final que quiero dejar a esta excelentísima Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo no quería estar en este final, en esta audiencia. Hubiera querido que todo se resuelva dentro del sistema judicial paraguayo. Hubiera querido que mi país sea un país donde rija el Estado de Derecho. Lamentablemente no ha sido posible y hemos llegado a esta instancia. Entonces, una vez más, dejo muy claro que esa cifra simbólica que yo estoy mencionando a la excelentísima Corte es como lo señalo, una cifra simbólica referencial que solo quiere mostrar la gravedad del daño y quedará, por supuesto, a criterio de esta excelentísima Corte Interamericana la definición de este caso. Muchísimas gracias, señor presidente y señores jueces de esta excelentísima Corte. Bueno, lo que les prometí hace rato, ¿verdad? Lo que decía el juez chileno, ese cuestionamiento que él hizo. Vamos a escuchar que es otra de las argumentaciones importantes que fue tenido en cuenta por la CONARE, a pesar de que ellos no pueden comentar esta situación. Que me ilustre la comisión. La comisión dictó medidas cautelares el 5 de febrero del 2002. ¿En qué se basó para dictar esas medidas cautelares? Sí, vamos a aportar por escrito, junto con nuestras observaciones finales, la documentación que tuvo a la vista la comisión para solicitar las medidas cautelares, tanto la solicitud original y la carta puntual a través de la cual se solicitaron. Solo aclarar que la solicitud fue presentada el 5 de febrero por la organización CODEUPI, con base en que los señores, no solamente Romy Martí, sino también otras personas que fueron, respecto a quienes se había presentado también la petición inicial, estaban en situación de desaparición. Pero el detalle del contenido de esa solicitud del año 2002 y la carta puntual de la comisión la vamos a aportar por escrito, señor juez. Le agradezco que tengan en consideración lo siguiente, porque el 19 de enero del 2002 había una orden de detención de los señores Amram y Martí. Entonces, habiendo una orden pública, me causa, y supongo que habrán consultado al Estado, si ese era el procedimiento de consultarlo antes de dictar la medida, y por lo tanto si tuvieron ustedes conocimiento de que había una orden de detención. Porque aparece una medida cautelar en contra de una orden judicial. Bueno, en fin, es mi duda. Por ahora no pongo más en duda También otra pregunta a la comisión, perdonen que sea tan... El 1 de diciembre del 2003, el señor el 11 de agosto del 2003 el señor Amram sale del país, ¿no es así? Y el 1 de diciembre se le otorga refugio. La comisión emite un informe de admisibilidad el 30 de octubre del 2008 y el informe de fondo en septiembre del 2017, varios años después, estando los señores cubiertos por el refugio. Consideró en su informe, perdone que se lo pregunte, en su informe de admisibilidad, en la resolución de admisibilidad y en el informe de fondo, las circunstancias de que estas personas, por estar en situación de refugio, por estar en Brasil, no podían aportar o no aportaron alguna colaboración en la causa mientras estaban afuera. ¿Lo consideraron o no?
Bueno, en el informe de fondo hay una sección donde se describe que el procedimiento para el reconocimiento del Estatuto de Refugiados en Brasil es tomado en cuenta por la Comisión como parte de el marco fáctico, pero no hay una consideración particular sobre eso. No hay una consideración de que el hecho que estén refugiados, pues, no les permitía aportar en la causa. ¿Aportar en la causa ante la Comisión o aportar en la causa a nivel interno? La causa judicial que nos interesa. No hay una consideración en ese sentido. Gracias. Muy amable la Comisión. Vuelvo al tema de lo simbólico de la suma de dinero, que impacta, claro, debo reconocerlo. Me da la impresión de que estamos utilizando términos distintos. Símbolo es un signo que da cuenta de una idea en relación a una entidad, de una realidad, esto por convicción o por conveniencia. O también puede ser un elemento u objeto material que se asocia a una entidad y particularmente a la idea que se tiene de esa entidad. Obviamente pedir 50 millones de dólares dentro de las indemnizaciones de esta causa se aleja de este concepto de simbólico, porque aquí se aplican dos tipos de normas. Perdone que uno es el artículo correspondiente de la Convención Americana que habla de justa indemnización. Justa indemnización, está clarito. De ahí nos vamos a las reglas sobre responsabilidad internacional del Estado, que establece que se debe restituir la situación anterior, que si eso no es posible se paga indemnización, que si no es posible la indemnización o no es suficiente, va a la satisfacción, que ahí puede ser que sea un símbolo, como rendir homenaje a una bandera, como publicar algo en un diario oficial. En consecuencia, no me calza, perdonen que se lo diga con toda honestidad, el que estén pidiendo 50 millones de dólares como hecho simbólico. Y además, porque como está contemplado en la justa indemnización y en las reglas sobre responsabilidad internacional del Estado, estas indemnizaciones van enlazadas con el daño, necesariamente. Tiene que mostrarse un daño y cuantificarse ese daño. A veces eso es difícil y la Corte resuelve en equidad, como cualquier tribunal, porque se le dice justa indemnización. Pero aquí ustedes nos piden que hagamos no por equidad, no por justicia, sino por símbolo, una cantidad que parece un poquito alta, ¿no? ¿Tuvieron en cuenta estas normas para pedir esto? Bueno, procurador, ¿qué le vino a la mente cuando vio o escuchó, porque usted estuvo ahí, cuando le dijo, parece un poquito alta? Porque parecía hasta que finamente se burlaban de ellos por la suma que pedían. Una tomadura de pelo. Totalmente. Y me recuerdo mi indignación, me trae a la memoria toda la indignación que tuvimos desde el primer día. Recuerdo una reunión que tuvimos en Cancillería donde dijimos, salgamos a comunicar esto. Y salimos a comunicar, yo salgo y explico que nos piden 63 millones de dólares, era en ese momento. Yo explico y salen los que simpatizaban con ellos, por llamarlos de algún modo, incluso sale alguna que otra organización, a decir que era mentira, lo de los 63 millones. Y a querer poner en tela de juicio lo que yo estaba contando. Hasta que yo entonces, ¿qué hago? Busco en la demanda de dónde sacó el monto y reparto a los medios de comunicación para que la gente sepa. Y naturalmente era indignante. Y luego cuando llegamos a la audiencia, que es lo que estamos viendo ahora, y él dice con absoluta claridad, yo y Martí pedimos 50 millones, la indignación es peor. Y claro que le va a indignar, si a nosotros nos indignaba, a los jueces también. Claro. Y más otra vez teniendo en cuenta, que es lo que siempre yo quiero aclarar, nosotros siempre pusimos en tela de juicio la actitud de la comisión. Fíjate todas las preguntas que le hace el juez chileno a la comisión
Y la comisión le dice, voy a responder por escrito, o básicamente, no, la verdad que no tuvimos en cuenta eso. O sea, todas las equivocaciones que cometieron fueron como que para ellos no importaba. O sea, para ellos este caso no revestía realmente gravedad, como sí no es para nosotros. Para nosotros como Estado paraguayo, yo insisto en esto y quiero dejar en claro, como siempre digo, no solo por la cuestión económica, es el flagelo del secuestro. O sea, para nosotros esta era una causa nacional, no por el monto, no porque hicimos historia, no, porque era todos los paraguayos unidos en contra del flagelo del secuestro, de la seguridad de las personas, del derecho a la vida, de no salir más con miedo a la calle. O sea, contra eso estamos peleando. No, contra eso peleamos y cuando ganamos y tenemos esta sentencia histórica, celebramos por eso, por el derecho a la vida de las personas en Paraguay. Bueno, lo mismo también celebramos lo del CONARE por eso. Es así. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa. Yo la veía muy emocionada en el corte a María Edith y me decía, yo hay cosas que ya no quiero recordar, pero es importante, le decía yo, recordar, y que gente que tiene 20, 25, 30 años tal vez no sabe lo que esta señora pasó. ¿Vos nunca más pudiste bajarte al pozo donde te tenían en cautiverio, María Edith? No, ni pienso bajarme. ¿Te quisieron hacer bajar en algún momento la fiscal para mostrarte la...? Resulta ser que cuando a mí me largaron, después de mi cautiverio, allanamos varias casas buscando la casa, ¿verdad? Y buscamos mucho y no se encontraba hasta que se encontró la casa. Fuimos, me acuerdo que era un día de frío, lloviznaba y era de madrugada. Y mi marido me había dicho, porque yo siempre me hacía ilusión por encontrar la casa, y él me decía, sacate la cabeza porque esa casa seguro que van a demoler para no dejar evidencias. Claro. Y yo le decía, no, esa casa existe, van a seguir porque van a seguir con los secuestros. Hasta que encontramos la casa, me preparé, nos fuimos de madrugada, me acompañó acá mi hijo Enzo, fuimos con Antonio, Enzo, y me acuerdo que yo me encontré en la casa con la fiscal Cintia Lovera. Y ella se acercó y me dijo, María Edith, te voy a mostrar algo. No, le dije, yo te voy a mostrar a vos. Entonces, directamente fuimos a la pieza donde estaba el pozo. Era una cama, retirábamos la cama y era una tapa ahí en el piso que se levantaba, ¿verdad? La tapa, y bajábamos con una escalera normal de pintor de madera. Pero vos no llegaste a bajar. Yo, claro que sí. ¿Volviste a bajar? No, yo en ese momento no. En ese momento por eso le preguntaba si es que porque en algún momento creo que alguien le dijo que si quería volver a mirar el sitio. No, yo ¿verdad? le mostré a ella como diciendo, yo te voy a mostrar a vos porque yo me di cuenta al entrar en la casa que era la casa. Pero recién cuando estuviste en el interior de la vivienda. Claro. No la fachada, ¿verdad? No, la fachada no. ¿Cómo te percataste por la habitación? Yo perfectamente me acordaba del baño, de los colores, de la pared donde me pusieron, del pozo. ¿Cuántos años hasta inclusive después? El piso del pasillo. Estuve 2 meses y 3 días. ¿Y cuántos años después volviste a esas habitaciones? No, la casa se encontró unos meses después. Unos meses después creo que se encontró la casa. Realmente no manejo bien, pero no pasó un año. No pasó un año. No pasó un año. No pasó un año, sí. Y llegaste hasta ahí y ya. Sí, solamente cuando se encontró la casa fui al lugar, pero nunca más pasé por ahí. Pero sí recordás cuando bajaste, cuando te metían ellos hasta ese... Era algo tenebroso, de terror realmente, porque el pozo donde me pusieron, el techo llegaba justo donde estaba mi cabeza, ¿verdad? Y el piso era de arena, había bichos, era una cosa terrible. El portón tenía atrás un portón de hierro con candado. Claro, el pozo era así. Vos bajás con una escalera de pintor que ellos ponían acá así para bajar. El pozo bajaba así y acá abajo había una puertita y había un túnel otra vez. Es el modo operandi. Y en ese túnel es donde ella estaba, que tenía otra vez como una cama de cemento y el lugar era donde ella podía caminar, era más o menos así. Sí, ponerle y ella no podía pararse dentro de ese túnel así, en cuclillas, tenía que moverse. Había una especie de cama, ahí una estuve, silla, ¿qué sería, María? Había una cama que era de cemento, que ellos pusieron un colchón, pero un colchón muy finito. Y ahí me tuvieron 15 días. Y me pasaban la comida, inclusive me daban un baldecito para hacer mis necesidades.
Y después, con el tiempo, ya fue por horas. Por horas me llevaban arriba, a la pieza que estaba arriba, y por horas bajaba otra vez. Cuando te llevaban a la pieza de arriba, Mariaví, ¿qué te decían cuando te vamos a llevar ahí para que veas, no sé, un poco de claridad, no hables, no digas nada? ¿Cuál era el trato que ellos...? Bueno, generalmente en un secuestro siempre es así. Uno hace el guardia bueno, entre comillas, sí, y el otro el malo, ¿verdad? Y permanentemente era una guerra psicológica. Si yo gritaba o me sentía mal o hacía algo que a ellos no les gustaba, directo al pozo. ¿Te pasó que en algún momento...? Me pasó varias veces me pasó, porque llegaba un momento que yo ya no podía más. Estar entre cuatro paredes, gritaba, me sentía mal y bueno, ahí ya era como... ya venía el castigo o llevarme al pozo, cualquier cosa, ¿verdad? Aparte que Martí es una persona muy nerviosa. Él fue el que me apuntó con la ametralladora, ¿verdad? El que salió en el diario Vanguardia, creo, si no me equivoco. Y permanentemente era el que me golpeaba la cabeza con la culata de la pistola, ¿verdad? Inclusive cuando me llevaron de Ñuazú en uno de los autos que me hicieron el transbordo, él estaba, porque yo escuché su voz y tenía una voz peculiar. Era así, muy nervioso, chillón, así mismo. Son cosas que uno ya no olvida nunca, ¿verdad? Es algo que se te queda grabado. Qué terrible. Y esta demanda que ellos realizaban por esta cantidad de dinero, no se trataba justamente de procurador de una indemnización, no se trataba de una cuestión de derechos humanos, no se trataba de una cuestión para lograr recuperar lo que ellos dicen que perdieron en todos estos años, sino ya prácticamente casi todo indicaba que era para financiar otros secuestros. Totalmente, y ellos estaban convencidos de que iban a ganar. Ellos estaban convencidos de que iban a ganar, por eso actuaron del modo que actuaron, por eso se fueron a la sentencia y dijeron casi todo con una vehemencia, con un cinismo, porque estaban convencidos de que iban a ganar. De hecho, al salir de la audiencia, enfrente a las víctimas, enfrente al presidente, enfrente a mí, las hermanas de Juana Ron se abrazan con la gente de la comisión, como diciendo, ganamos esta demanda. O sea, ellos en nuestra cara, abrazándose y diciendo, ahora van a ver estos tipos. Esa fue la actitud de la comisión y esa es la actitud que yo siempre reclamo. Nosotros tenemos, justamente me avisan, por favor, señor director, si tenemos el testimonio de la hermana de Arrón, que es el material 8, donde ella habla en la corte y donde dice prácticamente, para mí que fue para ellos una metida de pata, al decir que no recordaba el secuestro de Mariaví, que no la conocía, y era el secuestro del momento, por decir de alguna manera. Creo que todos estaban hablando, pariente política, la señora pariente, Mariaví. Además era pariente y ella dice... Le puedes preguntar a Enzo Dan, que estuvo en casa. Claro. Cuando yo no estaba en cautiverio, de ¿verdad? eso justamente. Bueno, ¿Qué pasó? Cristina Ron se había ofrecido a brindarnos a nosotros los hijos ayuda psicológica. Y ella se fue varias veces a casa a hablar con nosotros. Y hablábamos por turno con ella. Hablaba yo, después mi hermana, de a uno. Recuerdo perfectamente el lugar. Ahí en casa tenemos unas galerías, unos pasillos y una mesa redonda de vidrio. Y ahí es donde nos sentábamos a hablar con ella. Varias veces. Cristina Ron durante el secuestro de mamá. Claro, y ustedes la conocían a ella porque es pariente política de ustedes. Perfectamente, sí. Ella era la hermana de Marina Ron, o es la hermana, mejor dicho, de Marina Ron, que estuvo casada con el hermano de mamá, con Guillermo Bordón. Y ustedes dos estuvieron en ese juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y qué pensaron cuando ella dijo, yo no sabía realmente quién fue secuestrada en esa época, no tenía idea? Vos que por ejemplo tuviste como una especie de guía espiritual a ella y estuviste escuchándole cuando ella decía eso, ¿qué pensaste cuando escuchabas eso? Cinismo brutal. Yo personalmente lo que sentí y siempre siento con todo esto es mucha ira, mucha rabia, ¿verdad? Y para mí fue terrible escuchar todo eso, ¿verdad? No quiero saber lo que habrá sido para mamá, que es la que estuvo en un pozo por 2 meses, ¿verdad? Sí, pero ellos mismos cayeron en su
en su trampa, no sé cómo decirte. Es alevoso la forma de actuar, el teatro, el cinismo. Para mí son psicópatas todas. Tanto Juana Ron como las que estuvieron allá en la Corte Interamericana, que fueron Marina, Cristina y había otra también que creo que es la mayor. De hecho, su actitud siempre fue belicosa. Yo llego el día anterior, hay una audiencia de preparación de la audiencia propiamente dicho, y nos encontramos y yo al llegar al lugar estaban el abogado y las hermanas de Roma. Llego y me presento, procurador general, y ellas agarran, se paran, levantan su cartera y se van. Nosotros no vamos a estar donde ustedes están, me dicen. O sea, ellas agreden, el abogado les tranquiliza, nos gritan cosas. O sea, esa era la actitud de ellas antes de la audiencia. Poner nervios, marcar distancia, decir, nosotros no estamos, ¿qué se creen ustedes para venir a defenderse? Más o menos. ¿Podemos aguardar un ratito, por favor, para actualizarnos de lo que está pasando en la penitenciaría de Tacumbú? Estamos con el comisario Edgar Mesa. Buenas noches, comisario. Buenas noches, Patricia. Buenas noches a su amable audiencia. Gracias, comisario, por atendernos. ¿Nos puedes, por favor, actualizar qué está ocurriendo en Tacumbú en estos momentos? En estos momentos ya volvió la calma, a Dios gracias, sin ningún inconveniente. Cuando se procedió a retirar de esta penitenciaría a 2 personas, a los Rotella, que es Oscar y Javier Rotella, un grupo de internos se manifestaron dentro de la penitenciaría quemando algunos colchones que tenían desligados. Que son los casilleros que normalmente están en los castillos. Solamente eso, a Dios gracias, sin mayores inconvenientes, ya volvió la calma dentro del penal de Tacumbú. ¿Hablamos de heridos, de muertos, comisario, en este caso? No, en absoluto. Solamente un herido con arma blanca que fue auxiliado en el hospital de trauma, ya fue atendido sin gravedad según manifestaciones del jefe de la comisaría séptima de Asunción. O sea, no hay ningún muerto, está todo controlable ya en lo que es el penal. ¿Los fiscales, comisario, están adentro? A Dios gracias, sin ningún inconveniente ya en este momento. ¿Los fiscales están adentro ya de la penitenciaría para labrar el acta, comisario, o todavía no pueden entrar? Sí, claro, acá con toda normalidad, sin ningún inconveniente, como le digo, ya volvió la calma absoluta, sin ningún, repito, sin ningún inconveniente. ¿Hubo quema de colchones o qué fue lo que se quemó ahí, comisario? Sí, algunos colchones, bancos que se encontraban en el lado. ¿Que eran del grupo de los Rotella o gente que apoyaba a los Rotella? ¿Quiénes serían? No puedo decir de qué grupo, pero sí, por atacar a Oscar y Javier Rotella, ellos se manifestaron. Hubo como 2 enfrentamientos, 2 momentos claves en Tacumbú. Uno parecía que ya estaba controlado y volvió después, comisario. ¿Qué ocurrió ahí? No, cuando salió Oscar hubo un pequeño inconveniente, pero después volvió la calma. Y cuando se le retiró a Javier, nuevamente empezaron ahí hubo quemazón de colchones. Ya. Todo controlado entonces, comisario, no hay de qué preocuparse. Adiós, gracias, sin ningún inconveniente. Ya, gracias, comisario Mesa, muy amable. Le quiero pedir al señor director, gracias, comisario, si podemos pasar las imágenes o el material que teníamos de lo ocurrido en Tacumbú, si podemos pasar, por favor. Ahí está. Esto fue en San Pedro. Lo de Tacumbú, por favor, si podemos, este video que tiene audio propio, que ya nos llegó aquí a la producción de señales. Bueno, en breve vamos a ver, este justamente era una de las autoridades de la penitenciaría que hablaba sobre este tema. Luego, cuando tienen, por favor, ese material que tiene que ver con Tacumbú, las imágenes realmente que eran preocupantes, pero bueno, el comisario Mesa en este caso ya dice que está todo controlado. Volvemos acá con el tema de Arrón Martí Colmán. ¿Qué se viene a partir de ahora, procurador? Ellos ya apelaron, obviamente no están de acuerdo con la revocatoria en este caso, de la calidad de refugiados. ¿En qué momento ellos pueden ser extraditados? ¿Cuántos días uno debe esperar? A nosotros nos llegó una información desde Brasil de que habían apelado, pero después nos sembraron desde Brasil mismo la duda porque nos habían dicho que todavía no se había notificado la resolución y que entonces era imposible que hayan apelado.
y quedó así. Eso vamos a confirmarlo recién el lunes, el tema de la apelación o no. Porque justamente a mí cuando me había llegado creo que vos te di la primicia cuando me llegó la noticia de Brasil. Sí. Bueno, después de eso, lo que nos queda ahora es ya el trámite de extradición propiamente dicho, una vez que quede firme el levantamiento del estatus de refugiado político. Hay aproximadamente 15 días de trámite para que esto ocurra. De todos modos, nosotros hace ya unos meses iniciamos los trámites de extradición de modo tal a que en este momento no haya un espacio de tiempo sin actividad procesal del Estado. Entonces, cuando se confirme la revocatoria del estatus, que es lo que creemos que va a ocurrir por todo lo que manifestamos hasta ahora, cuando se confirme eso ya va a existir un pedido de extradición con un juez, en manos de un juez federal brasileño. Que ya estamos preparando, que ya está preparado, todo ya. El viernes ya fue, valija diplomática, está todo, de modo tal a que el Estado brasilero también tenga las herramientas de modo tal a que cuando surja efecto la resolución de revocatoria del estatus de refugiado, ellos puedan tener una orden de captura para traerlos directamente. Eso es lo que estamos esperando y ese es el trámite correspondiente y bueno, y esperemos que todo salga bien. Naturalmente existe el temor de la fuga, ese temor no es mío, creo que es de todos, si somos un poco conscientes. Hace 17 años estas personas, 18 ya, salieron caminando estando libres. O sea, si fueron reticentes a la justicia en pleno ejercicio de todos sus derechos, hoy con una orden de captura internacional, imagínate evidentemente que están planeando hacer algo para no someterse a la justicia. Lo normal sería que la justicia brasilera a ellos ya no están hoy con el estatus de refugiados. Independientemente que hayan apelado, me decía claro, eso la fiscal actúa, me parece ahí. Ellos no pueden salir de Brasil de manera legal. Eso es categórico. Si ellos salen de Brasil, lo harían de manera ilegal. Porque ya tienen una orden de captura de Interpol, que justamente es la policía internacional que está en todas las fronteras. Es decir, ellos pisan una frontera y quieren ir a otro lado y deben ser aprendidos. Eso ya es así, o sea, ya es categórico. El monitoreo de dónde están físicamente ahora, tengo entendido que lo está haciendo la policía brasilera. El Estado paraguayo no puede hacer policía dentro de Brasil, entonces nos vemos limitados nosotros en gestión ahí. Pero de todos modos, todo lo que implica papeles, pedido de extradición, pedido a los juzgados, todo lo que implica una actividad procesal del Estado paraguayo ya se hizo. De modo tal a que, como te repito, no haya espacio de inactividad procesal del Estado paraguayo. Claro, porque en el momento que ellos dejen de tener el estatus de refugiado, la justicia tiene que tener los ojos encima de ellos para que no se escapen, o si no vamos en la misma otra vez, ¿verdad? Ese momento es el que nosotros tenemos que estar, o sea, que la justicia brasileña tiene que estar atenta ya con nuestro pedido de una orden, o sea, un juez federal ya tiene que estar al tanto de todo. Es así. Bueno, vamos a hacer nosotros una breve pausa, ya volvemos con imágenes de lo que ocurría en Tacumbú y seguimos hablando también de este tema. Pausa y volvemos. Contradicciones del caso de Arrón y Martí que finalmente quedaron destapadas en la corte y repito, vamos siempre a lo que yo considero hoy el colchón jurídico finalmente de la CONARE para revocar el estatus de refugiados de estas tres personas. Podemos recordar, si me avisa el señor director, si tenemos justamente las contradicciones en este caso de Arrón durante su argumentación ante la corte. Usted ha afirmado insistentemente que fueron objeto de torturas, de tratos crueles. ¿Por qué razón, luego de que quedan libres, optan por ir a certificar su situación física con un médico privado y no fueron a una entidad pública de salud? Y yo, cuando me preguntaron, dije, yo tengo seguro en este hospital, vamos a este hospital. Además, porque era un hospital privado, yo me iba a sentir más seguro que en un hospital público. Entonces, nosotros no elegimos quiénes iban a hacer la revisión médica. Eran médicos que estaban en ese momento en ese hospital. Y desconozco de los tres médicos que eran funcionarios del Estado, de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio Público, en qué condiciones participaron, pero ellos participaron de esa junta médica y ellos firmaron ese informe médico. Eso es lo que me consta, señor juez.
Y en el proceso usted logró o pidió o solicitó que se homologue judicialmente esos certificados médicos. ¿O cuál fue el valor judicial probatorio que usted demandó de ese certificado? Mire, yo esa parte legal no sabría responderle exactamente. Los agentes que nos tenían secuestrados y que nos torturaron se presentaron a cara descubierta. En todos los días en que nosotros estuvimos secuestrados, todos ellos actuaban a cara descubierta. Como dije al principio, yo no conocía por nombre a ninguno. Usted dice que las personas que lo detuvieron operaron a cara descubierta. Me llama la atención. ¿No le llamó a usted la atención que alguien que lo secuestra, según usted, actúe a cara descubierta? Normalmente no ocurre así, parece. Por supuesto, señor juez, que me llamó la atención y tanto me llamó la atención que en ciertos momentos dentro del local de nuestro secuestro le indiqué al señor Martí, porque estaba en una pieza enfrente a la mía, que no se preste a manejar su vehículo porque ellos tenían el vehículo del señor Martí en la casa donde nosotros estábamos secuestrados, porque mi temor y evidentemente el temor del señor Martí también era de que nosotros seamos asesinados y presentados como culpables. Y teniendo en cuenta que fue la Corte Suprema que nos liberó, o sea, el Poder Judicial, usted abandona el país el 11 de agosto del 2003, ¿no es así? Así mismo, señor juez. ¿Qué hecho puntual que haya ocurrido lo hace abandonar el país en esa fecha? El hecho fundamental que me obliga a tomar esa decisión, junto con los otros 2 ciudadanos que están también refugiados aquí en Brasil por las Naciones Unidas, fue el estado de indefensión ante el sistema judicial. María Edith, ¿algo que agregar ante esta situación que recordás? Y justamente acá estamos hablando con el procurador. Si le comentás, Sergio, sí, lo del sanatorio Migones. Que él hace una declaración diciendo eso, que manifiesta ahí que él fue al sanatorio Migones porque era asegurado. Y claro, nosotros buscamos si era asegurado o no, y era mentira. Él no era asegurado del Migones. Y como esas contradicciones encontramos miles. Después de leer la causa del 13 tomos, hoja por hoja, 500 veces. Porque encontramos también el momento en el que él decía que estaba que estaba secuestrado. Encontramos que él estaba denunciando su registro como perdido para renovar su registro. Y creo que se lo preguntan también. Sí, un juez le pregunta, ¿usted hizo esa denuncia o no? Le dice, sí hice, le dice, pero hice por un trámite burocrático, dice. O sea, pero él en ese momento... En el físicamente estaba en esa haciendo la comisaría. denuncia. Y en la denuncia que nos hace a nosotros, sostenía que estaba siendo secuestrado, o sea, que estaba secuestrado en ese momento. Y ese tipo de contradicciones encontramos miles. Esas son las 2 más llamativas. Después, también... Mi caso, que no sabía quién era la señora, una tal Bordón, que estaba secuestrada también. Sí. Eso también dijo. La misma postura que Cristina, primero su hermana. dijo sí, después dijo no, y así estaba indeciso. Sí. Y Cristina también mintió. Totalmente. De una manera... ¿Confían ustedes en la justicia brasilera que tome las precauciones para que no exista ningún tipo de fuga esta vez? Dios quiera que sí. Que lleguen pronto al país y que sean sometidos a la justicia. Después de 18 años. Enzo, sí, ¿confías también estamos esperanzados. ¿Cuántos Estamos años tenía esperanzados que cuando tu madre fue secuestrada? 17 años. Sí.
ahora tiene 35. Sí. 17 años, sí. Es un trauma que uno ya no puede superar, ¿verdad? No, claro. Olvidar jamás. Jamás, jamás. Yo cada vez que les podemos dar una buena noticia, yo siento alivio, y porque ellos también, yo tengo que contar algo que siempre cuento, que me parece súper importante. En esas noches sin dormir, en esos momentos que ya no te daba más para leer y se acercaba a la audiencia, era una cuestión tan importante y era cuestión de decir, casi que cómo explico después esto si sale mal. Siempre María Edith venía y me daba una palmada y me decía, por algo estamos acá, por algo Dios nos puso en este lugar. Y eso como que te recargaba de energía para seguir estudiando, para seguir no durmiendo y para seguir adelante. Es decir, es simpático, la propia víctima es la que nos dio fuerza a mí y a todo el equipo. Porque naturalmente si yo, que era la cabeza, estaba mal, todos iban a estar cabizbajos. Y cuando venía María Edith y me hablaba, era como que empezaba todo de cero y todos nos poníamos las pilas de vuelta. Y así llegamos y la verdad, súper contentos, súper satisfechos. Y que casi que fueron parte del equipo. Pues yo siempre menciono al equipo, fuimos un equipo interinstitucional gigante. Al final todos los que nos sentamos en la mesa, las víctimas, el presidente, el ministro de Relaciones Exteriores, el jefe de gabinete, la primera dama, éramos un equipo, éramos el equipo, éramos la Luis Roja en ese momento. Eso es lo que se sentía ahí. Y creo que estuvimos más de 12 horas, si no me equivoco, sí, ¿verdad? 2 horas y media, 13 horas. Impresionante, pues. ¿Hablaste con el presidente de la República, María Edith, después sí, hablé, de esto último, digo, sí, ¿verdad? Sí, le agradecí porque fue muy importante la ida de él allá y de su señora, ¿verdad? Porque fue una causa nacional. Bueno, nosotros estamos muy agradecidos aquí, todo el equipo de Señales, por la presencia de ustedes aquí. Procurador, muchísimas gracias por venir. Vamos, Pati, por la Gracias. invitación. Bueno, vamos a estar en contacto, cualquier novedad, esperemos, porque van a ser días cruciales estos 15 días que se vienen, ¿no? Totalmente. Así es. Ojalá que el resultado siga ocurriendo lo que está ocurriendo, que es que se está haciendo justicia de a poco. Es así. Bueno, nosotros tenemos que hablar en este caso de Cavalaro, en este caso voy a hablar de Cavalaro color lila. Descubrí las nuevas fragancias floral, oriental y tropical, además de suavizar tus prendas y las de toda tu familia. Tu fórmula con perlas de perfume envuelven los tejidos dejando cápsulas que almacenan el aroma en tus prendas por mucho más tiempo. Hoy te queremos hablar de Oriental, el de color lila. Esta variedad reúne exóticos aromas de flores orientales, aromas armónicos y tranquilos que hipnotizan tus sentidos. Probalo y disfruta de una explosión de fragancia y suavidad en todas tus prendas. Elegí siempre lo mejor. Elegí Cavalaro, marca Top of Mind en la categoría suavizantes para ropas por 4º año consecutivo. Bueno, y vamos a ver las imágenes que tienen que ver con lo ocurrido hoy en Tacumbú. Hasta ahora 2 heridos en la penitenciaría. Estas son algunas de las imágenes que vemos. Podemos escuchar con sonido ambiente, luego comentamos. Bueno, imágenes de lo que ocurría esta tardecita anoche, inclusive hasta las 9:30 más o menos todavía había incidentes en la penitenciaría de Tacumbú. Se logró frustrar un intento de amotinamiento en la penitenciaría hoy.
Es lo que confirmaban que todas las autoridades. Se activó una alerta tras el motín que se desató más temprano también en la cárcel de San Pedro de Licuamenitú. El compañero Sergio Valdés está justamente ahí desde Tacumbú. Buenas noches, Sergio, adelante. Buenas noches, Pati, también saludos de la audiencia. Bueno, una total de concentración ahora mismo de los familiares que están reclamando una información más clara y precisa sobre la situación de sus familiares, teniendo en cuenta todo lo que se está viralizando en cuanto a imágenes, a videos de personas o los reos que fueron detenidos con balines de goma en el momento de la represión, y también hablamos del tema del fuego que hubo con el incendio de varios colchones. Bueno, ahora mismo estamos acá con varios familiares en los portones. Según el comisario Bordón de la comisaría Cuarta Metropolitana, con mi conversación recién nomás, se confirma un herido, una persona herida, no más. Y todo está controlado hasta ahora, básicamente. Vamos acercando a algunos de los familiares aquí. Entonces, mira, ¿qué tal para la tele? Usted tiene unos familiares aquí dentro y además recibió un balín de goma, ¿verdad? ¿Por qué el balín de goma? ¿Qué se conoce? ¿Se conoce? ¿Vos estabas acá afuera entonces, no? Sí, acá afuera no estaba. ¿Qué información te dijeron ahí? No, todavía no me dijo nada. No. ¿Te vas a quedar acá hasta que tengas información? Claro, me voy a quedar porque mi hijo es. Mi hijo es. Y cuando había una represión, acabo de decirte un balín de goma, sí. Adentro vino. No, acá. En la avenida. Acá tirado. ¿Y en la pierna tenía el balín de goma? ¿En la pierna tenía la herida? No, eso no balín. ¿En la pierna? Sí. Bueno, Pati, esta es la situación. Por lo menos los bomberos ya se retiraron prácticamente todos. Queda un carro grande nada más. Está todo más calmado. Sí hay una multitud de personas, la mayoría más de familias muy preocupadas. ¿Cuál era tu familia está adentro? Sí, está 3 hijos tengo y 3 sobrinos. ¿Qué información te dan adentro? Nada todavía. Ellos nos dicen que no hay nada, pero como si no hay nada va a estar así. ¿Por qué necesitaría tu familia? Sí, quiero verle, si quiero a mi hijo. Quiero verle. Sí se puede, pero ellos nos dicen que no hay nada. Dice que no se puede más ahora, porque está todo bien ellos. Y yo le pregunté por qué va a estar la luz apagado. Y me dijo que ellos no apagan la luz ahí adentro. Nosotros queríamos que se abra la puerta grande, aunque sea para mirarle allá adentro. No se puede, nos dijo, porque ya está todo bien. Ya no hay más nada, nos dijo. ¿Ustedes no se van a mover acá? ¿Qué? ¿Ustedes van a quedar acá, no se van a mover? Sí, no vamos a ir, nos vamos a mirar primero. Queremos que abre la puerta grande y para mirar, aunque sea, para estarnos tranquilos, que prende la luz y después apaga otra vez, porque nosotros no podemos irnos así a dormir y nuestros hijos acá no sabemos cómo está. Gracias. Bueno, vamos a contarle a la cárcel también, sí, qué información le dan a los familiares. ¿Qué información le están dando a los familiares para que se tranquilicen? La situación que está controlada, ya no hay ningún herido, por eso no tiene que ser ¿Hay más fuego antes? Ya no hay más nada. Ya está solucionado, ya está la calma. ¿El director está? ¿El director está o ya se retiró? Se retiró. ¿Hay un fiscal adentro? ¿No hay? ¿Hay un fiscal adentro? No. Por el momento no, pero el tema es que no hay nada grave. Solamente que me afectó y ya está ahí. ¿Heridos ya otra vez se van? Ya no hay. ¿Se quedó acá o se le dio trauma? No, hay lo. No hay demás. Yo no que le sacó para... Okay. Bueno, me confirma que es la única persona herida, cuyo nombre voy a tratar de verificar ahora para ti en minutos nada más. Fue atendido dentro del entrenamiento, fue atendido, llevado al hospital de trauma o a un tipo de lesión grave. Porque no supo definir también el comisario Borrón si efectivamente fue por balín de goma, por quemadura o qué específicamente. Como el comisario Roberto Mora, si por si acaso tiene información del único herido que fue atendido finalmente aquí dentro, ¿verdad? El único herido, ¿qué información tiene usted? No. Uno de los heridos, presumiblemente con arma blanca, se le derivó a emergencia médica. ¿Qué fue más o menos? Se le dio. Y los primeros momentos fueron las 18 a 19 horas aproximadamente. ¿Es el primer amotinamiento o el segundo? No, no fue amotinamiento, solamente que el interno tuvieron una disputa y... El único herido es todo este día, ¿verdad? ¿O hay uno más? Y eso es lo que tenemos a mano. Se le derivó a través de una ambulancia. El estoque fue durante la quema de colchón entonces, ¿no?
No, antes. Bueno, esa es la otra información que se tiene también, un herido de arma blanca. Levanta el comisario Bordón, me hablaba de un herido tras este intento de amotinamiento. Y ahora el comisario Roberto Mora me habla de otro herido de arma blanca, ya antes del amotinamiento. Podemos hablar prácticamente de 2 personas heridas, pero lo lamentable de todo patio de audiencia es que los familiares no están muy seguros de toda la información que se está proveyendo desde adentro, ¿no? Por lo menos disparos o movimientos de bomberos o gente apurados tratando de controlarlo, ya hasta ahora ya no. Solamente están precautelando varias comisarías, varias patrulleras en esta parte de adentro. Y bueno, vamos a ver qué información tenemos más adelante. Sergio, ¿los fiscales siguen dentro de la penitenciaría o ya se retiraron del lugar? ¿Perdón? ¿Los fiscales siguen dentro de la penitenciaría o ya se retiraron del lugar? Ya no, me dicen los guardiacárceles, justamente que estaban acá adentro custodiando. Bueno, justamente acá salieron unos padres, unas madres que al parecer estuvieron verificando con adentro qué situación está dando, para dar tranquilidad a los familiares, ¿verdad? ¿Puedes hablar con ellos, los que entraron a ver a sus hijos? Sergio. Bueno, el compañero Sergio Valdés está en estos momentos frente a Tacumbú. A ver. Brevemente, Sergio, ya tenemos poco tiempo, penosamente. Nosotros le proporcionamos la información oficial que nos proporcionan también a nosotros de parte del jefe de seguridad. Eso es lo que le podemos generar. La sanidad nos informaron que fue evacuada, ¿verdad? Y que ahora es retornando a la sanidad. Porque algunos familiares recibieron la información de que había fallecido y que estaría esperando la salida de la prensa. Es que no hay una información oficial al respecto. Oficialmente nos han dicho a nosotros, ¿verdad?, que lo que existe es un herido. Esa es la información que nos acaba de dar el... ¿Qué tipo de herida tiene? Arma blanca, nos dijeron. ¿Y ese herido ya fue evacuado y ya fue auxiliado? Sí, fue unidad. Esa es la información oficial, ¿verdad?, que nos acaban de dar. Desde luego que en este momento nosotros no vamos a poder ingresar, ¿verdad? Se fueron a hacer los periodistas y empezaron a hacer los problemas ahí. ¿Cómo quedamos nosotros en el entiendo? Nosotros le dijimos que íbamos a averiguar, habían heridos, que nos decían si había personas de mal estado, quiénes eran y cuántos eran. Bueno, esa es la información oficial. Tampoco tenemos más información, porque es la información que tenemos. Se observa ahora una calma. Bueno. ¿Antes del amotinamiento o durante? Eso no sabemos nosotros. ¿Por qué no le dicen? ¿Por qué no le dicen? No, desconocemos eso ahora. Nos van a entregar seguramente después mayor información. Sergio. Bueno, el compañero Sergio Valdés, vamos a volver contigo cuando la información así lo requiera. Hasta ahora todo calmo frente a la penitenciaría Tacumbú. Gracias, Sergio. Bueno, Sergio Valdés dando el informe en vivo y en directo, ya en este caso desde la penitenciaría. Lo que ahora hay enfrente a ese lugar son familiares preocupados por los internos. Nosotros vamos despidiendo señales, agradeciéndoles una vez más la preferencia. Muchas gracias y sigan con Noticias Paraguay. Buenas noches.